Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a Ministere, un canal para aprender, donde el día de hoy vamos a estar llevando a cabo el módulo número 3. Ya vimos el módulo número 1, que fue acerca de la introducción al piano, una clase muy sencilla. Si no la has visto, te la recomiendo que las veas. Te lo voy a dejar en la descripción. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. También vimos el módulo número 2, que fue con el tema de los sostenidos y los bemoles. Si aún no entiendes o se te hace un poco difícil entender este tema de los sostenidos y los bemoles, aquí en este módulo número 2, que también te lo voy a dejar en la descripción, para que tú puedas entender lo que son los sostenidos y bemoles. Una clase muy sencilla, muy básica. Y entonces ahora lo que vamos a llevar a cabo es el módulo número 3, que se titula Las escalas del piano. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Y empezamos. ¿Qué son las escalas del piano? Dice que una escala de piano es una sucesión de notas ordenadas de forma ascendente o descendente, según un patrón específico de intervalos. Las escalas son la base de la música y ayudan a desarrollar la técnica, entender la teoría musical y mejorar la improvisación. Entonces yo quiero que se grabe estas tres frases. Las escalas del piano nos van a ayudar primero a desarrollar la técnica, nuestra técnica al tocar el piano, a entender más profundo la teoría musical con respecto a entender más profundo qué es una melodía, qué es un acorde, qué tipos de acorde poder tocar o cómo también sacar rápidamente al oído lo que es una canción, una alabanza, una adoración. Y también mejorar la improvisación. Entonces, las escalas del piano nos van a ayudar a estas tres cosas, a desarrollar la técnica, entender la teoría musical y mejorar nuestra improvisación. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que son la base de la música, que ayudan a mejorar la técnica y la coordinación en el piano y que facilitan la comprensión de armonía y composición. Entonces nótese que las escalas del piano son muy importantes y es necesario que nosotros nos las aprendamos. Entonces el día de hoy vamos a aprender acerca de este tema. Entonces, para avanzar, dice, ¿qué tipos de escalas principales existen? Existen tres tipos de escalas principales. Tenemos lo que son las escalas mayores, que tienen un sonido alegre y brillante. Se las voy a tocar en el piano para que ustedes puedan escuchar cómo es. Entonces, las escalas mayores dicen que tienen un sonido alegre y brillante. Miren, esta es una escala mayor. ¿Sí ven? Tiene un sonido alegre y brillante. Ahora, ¿qué dicen las escalas menores? Dice, suenan más melancólicas o tristes. Les voy a tocar una escala menor y sería así. ¿Okay? Si se dan cuenta, se escucha un poquito más melancólico, un poquito más triste. Y también tenemos las otros tipos de escalas principales que vendrían a ser pentatónicas, cromáticas y modos. Como por ejemplo, tenemos la escala del blues, tenemos la escala aramea, tenemos la escala pentatónica. Entonces, si se dan cuenta, hay muchísimos tipos de escala en la cual nosotros nos va a ayudar a nosotros, como lo vimos hace un ratito, que es a nuestra improvisación, que nos va a ayudar a mejorar en nuestra técnica y a tener un mejor desarrollo. Por eso es muy importante aprendernos las escalas en el piano. Entonces, para avanzar, para que nosotros podamos entenderla, vamos a hacer un recordatorio acerca del sistema del paso. Si aún, ¿qué es el sistema del paso? Si tú aún no has visto este,
este sistema del paso, en el módulo número 2 yo lo explico un poquito con respecto al tema de sostenidos y los bemoles. Ahorita vamos a dar un pequeño repaso. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho en el módulo número 2? Habíamos dicho que el sistema del paso no es nada más y nada menos que asemejarlo a una persona que esté caminando. A una persona que esté caminando, sabemos que cuando nosotros caminamos, ¿qué hacemos? Damos pasos. Entonces, a eso se refiere al sistema del paso. Entonces, imaginémonos que nuestros dedos son como las piernas de esta persona de aquí. Nuestros dedos son como las piernas de esta persona que vemos aquí. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, habíamos dicho que teníamos tres recuadros. Pongámoslos que tenemos tres cuadrados. ¿Ok? Tenemos uno grande, uno pequeño, uno grande. Entonces, vamos a decir que este pequeño viene a ser prácticamente como un obstáculo. Lo llamaríamos así. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos en esta representación gráfica? Vemos de que este hombre está cruzando el obstáculo. Y a eso nosotros lo vamos a denominar como un paso, ¿ok? Porque está dando un paso. Porque cuando uno da un paso, uno cruza, prácticamente es cruzar este cuadrado de aquí, es dar un paso. Y a esto también se le va a llamar en teoría musical un tono, ¿ok? Guárdese esto. Esto vendría a ser, cruzamos el obstáculo, esto se llamaría un tono. Un paso, un tono. Entonces ahora en esta representación gráfica vemos que este hombre no está cruzando el obstáculo, sino que se pone en el obstáculo. Entonces a ese hombre que lo que está haciendo está dando medio paso. Y ese medio paso en teoría musical se va a llamar medio tono. Y así se refiere con el sistema del paso. Ahora, ¿cómo lo vamos nosotros a implementar en el piano? Entonces le voy a mostrar ahora otra representación gráfica, como la que vemos aquí. Vemos al hombre que vimos en la imagen anterior, pero ahora yo se le he puesto que este hombre está caminando sobre un piano. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que un paso se refería a cruzar el obstáculo. Entonces, aquí yo les he puesto las teclas negras. Sabemos que las teclas negras es casi hasta la mitad del piano, hasta la mitad de las teclas blancas. Pero aquí ya se las he puesto completamente para que podamos entender, ¿ok? Ya que esta persona lo que está haciendo es caminando sobre las teclas. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que un tono que iba a hacer es dar un paso. ¿Y a qué se refiere con un paso? Se refiere a cruzar el obstáculo que vendría a ser este de aquí. Entonces, si este hombre da un paso de do a re, esto se vendría a llamar un tono. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si este hombre no cruza este obstáculo, sino que da un paso aquí? Entonces a esto se lo va a denominar medio paso, medio tono. ¿Ok? Un paso y medio tono. Entonces, eh, para hacerlo un poquito más específico, para ser un poquito más específico, por ejemplo, hacer un tono es prácticamente recorrer dos teclas. Por ejemplo, estamos en la tecla 1 y 2. Eso vendría a ser un tono. Pero medio tono solamente es recorrer una tecla 1. ¿Ok? Medio tono 1 y 2. Y, perdón, un tono 1 y 2 y medio tono 1. ¿Ok? Un tono 1 y 2, medio tono 1. ¿Ok? Entonces espero que hayan podido entender un poquito acerca de este sistema, porque lo vamos a utilizar ahorita en las escalas que nosotros vamos a aprender. Entonces, vamos ahora a las escalas mayores. Vamos ahora a las escalas mayores. ¿Qué habíamos dicho de las escalas mayores? Que las escalas mayores tienen un sonido alegre. ¿Ok? Las escalas mayores tienen un sonido alegre. Ahora, para que nosotros podamos sacar las escalas mayores, nosotros vamos a tener en teoría musical, entonces aquí vamos a ver un poquito de teoría musical, nosotros vamos a tener y saber acerca de que las escalas del piano
y ya sea en otros instrumentos van a tener su fórmula. Así como vamos que en las matemáticas hay fórmulas para poder resolver problemas, aquí en el piano también hay fórmulas para poder sacar lo que son las escalas de piano. Entonces, nótese aquí, en esta parte de aquí que yo les he puesto, dice, la escala mayor sigue este patrón de tonos y semitonos. Esta parte de aquí sería la fórmula que vamos a utilizar para sacar las escalas mayores. ¿Por qué yo pongo primero las escalas mayores? Porque de aquí va a partir todo para que también podamos nosotros entender las escalas menores y otros tipos de modos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la T y qué es la S? Es lo que les he puesto aquí abajo. La T viene a ser un tono, como les dije, que eran dos teclas de distancia, y la S vendría a ser un semitono o medio tono, que vendría a ser una tecla de distancia. Entonces, ¿qué les había dicho? Que un tono era como la persona que dio un paso. Y un semitono viene a ser como la persona que dio medio paso. Entonces, vamos a esto también a grabárnoslo y a estudiarlo muchísimo. Entonces, ya una vez que ya hemos entendido acerca de qué es la T y qué es la S, y que ya hemos entendido qué es el tono y qué es el semitono, como en el sistema del paso que les había dado un ejemplo de explicación, entonces ahora sí, ¿qué les parece si vamos a hacer unos ejercicios? ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, vamos allá. Ok, entonces nos encontramos ya aquí con los ejercicios que vamos a estar realizando. Entonces aquí en esta imagen yo les he puesto lo que es el piano con sus notas, tanto sus notas naturales como sus notas alterantes. Si, si aún no sabes qué es una nota natural y qué es una nota alterante, las notas alterantes yo lo expliqué en el módulo número 2. Te lo voy a dejar en la descripción, va a estar en la descripción del video. Y las notas naturales va a estar en el módulo número 1. Entonces, donde yo les decía que las notas musicales que existen generalmente son 7, que vendrían a ser estas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahí se vuelve a repetir el do porque se vuelve a repetir ese ciclo. Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entonces tenemos lo que son 7 notas naturales y tenemos 5 notas alterantes. Entonces, si aún no sabes qué significa esto, entonces en los dos módulos anteriores te lo explico. Entonces, les he puesto aquí la imagen de un piano con sus notas. Aquí en esta parte de abajo les he puesto lo que es la fórmula que vamos a utilizar para sacar las escalas del piano. Y aquí vamos a tener lo que es donde vamos a colocar el ejercicio. ¿Ok? Entonces, como les había dicho en la imagen anterior, tenemos que esta T era tono y que esta S iba a ser un semitono. Sabemos que en el sistema del paso que yo les había explicado, esto iba a ser un paso. Es como como la persona que dio un paso, y esta S que es un semitono es como la persona que dio medio paso. Entonces vamos a empezar. La fórmula dice que para sacar una escala mayor musical vendría a utilizar esta fórmula, que es un tono más un tono más semitono más un tono más un tono más un tono y más semitono. Ahora, para comenzar este ejercicio, en esta parte de aquí, no quiero que se confundan, sino que les he puesto la misma nota musical, sino que en las dos versiones. En la versión americana, que vendría a ser una C mayúscula, y en el modo latín, que vendría a ser la palabra do. ¿Ok? Entonces, para empezar una escala musical, siempre partimos desde la escala, desde la nota que la estamos nombrando. Por ejemplo, vamos aquí en este caso, yo les he puesto la escala de do. Vamos a sacar la escala de do y partimos desde su nota principal. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta nota no la vamos a contar en esta fórmula porque va a ser la nota principal que vamos a comenzar. ¿Ok? Entonces partimos desde do y comenzamos a utilizar la fórmula. Dice
que primero tenemos que avanzar un tono para saber cuál es la siguiente nota que va después de do. Entonces, como partimos de aquí, imaginémonos que es la persona que yo puse que iba a caminar sobre el piano. Entonces nos dice que avancemos un tono, ¿ok? Entonces dice que avancemos un paso, como en el sistema del paso, que avancemos un paso. Entonces también habíamos dicho que avanzar un tono es avanzar dos notas o dos teclas. Entonces tenemos una tecla y dos teclas. Entonces la nota que sigue vendría a ser re. ¿Ok? ¿Por qué? Prácticamente, por ejemplo, es como la imagen que le puse anteriormente. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Si vemos de que para que sea un tono teníamos que cruzar este obstáculo. Para que sea un tono, un paso, un tono, teníamos que cruzar este obstáculo, ¿verdad? Entonces prácticamente este obstáculo viene a ser como esta tecla negra que vemos aquí. Esta vendría a ser el obstáculo. Entonces quiere decir que si lo cruzamos, esto se convertiría en un tono. O si no, lo contamos como lo habíamos puesto aquí, que un tono vendría a ser dos teclas de distancia. Entonces, por ejemplo, estamos aquí y las dos teclas de distancia serían 1 y 2. ¿Ok? Entonces, esto de aquí que sería un tono vendría a ser re. Entonces, después de do viene re. ¿Ok? Entonces, como nos quedamos en re, ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Que avancemos un tono más, que avancemos un paso más. Entonces, ¿dónde vendría a ser el siguiente paso? Vendría a ser en mi. ¿Ok? Porque si nos damos cuenta, aquí nos había dicho que eran dos teclas de distancia. Sería 1 y 2. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya cumplimos con esta parte de la fórmula y con esta parte. Entonces vamos con la siguiente. Y sabemos que esto era un semitono. Y en el sistema del paso es medio paso. Entonces estamos en mi, ¿ok? Estamos en mi y nos pide que avancemos medio paso. ¿Dónde sería medio paso? Si nosotros nos damos cuenta aquí en esta imagen de aquí, que era medio paso, medio tono, entonces vemos que este hombre se puso en el obstáculo, ¿ok? Entonces quiere decir que este hombre no cruzó ningún obstáculo, ¿ok? Sino que se puso en el obstáculo, no cruzó, no fue como el hombre de acá que cruzó un espacio, ¿ok? Entonces, ¿dónde sería aquí medio paso? Vendría a ser en fa, ¿ok? Vendría a ser en fa. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí en medio no tenemos ninguna tecla negra que vendría a ser prácticamente un obstáculo. Entonces, si como dice aquí, que eran dos teclas de distancia, ¿cómo nosotros vamos a contar dos teclas? Si contáramos dos teclas de distancia sería así, 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2, pero esto ya sería un tono. Pero aquí nos pide medio tono, que solamente sería una tecla de distancia. ¿Ok? En semitono, una tecla de distancia que vendría a ser en fa. Y así cumplimos esta tercera parte de la fórmula. Entonces avancemos, nos quedamos en fa. Ahora nos dice que avancemos un tono. ¿Ok? Entonces, ¿dónde ustedes creen que sería ese tono? Ese tono sería en sol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque avanzamos 1 y 2 teclas de distancia o cruzamos el obstáculo que vendría a ser la tecla negra. Después nos quedamos en sol y nos dice otro tono más. Entonces ese tono sería ser 1, 2, vendría a ser en la, o si cruzamos el obstáculo, vendría a ser aquí en la. ¿Ok? Entonces avanzamos a la siguiente parte de la fórmula que vendría a ser aquí, que nos pide otro tono. Entonces vendría a ser así. Y por último, en la fórmula nos pide un semitono. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en si do va a ocurrir lo mismo que ocurrió aquí en mi fa. Sabemos que aquí no tiene ninguna tecla negra y acá tampoco. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros
vamos eh, a ver que un semitono sería en do, ¿ok? Y si se ven de esa manera nosotros hemos, con la fórmula de sacar escalas mayores, vamos a ver que sacamos nuestra primera escala, que viene a ser la escala de do, ¿ok? Que vendría a ser así: do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Ok? Si se dan cuenta, de esa manera nosotros sacamos las escalas naturales. ¿Ok? De esa manera. ¿Qué hice yo? Partí desde la escala principal y desde ahí comencé a utilizar mi fórmula. ¿Ok? Cumpliendo el sistema del paso, que sabemos que un tono son dos teclas de distancia y un semitono es una tecla de distancia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es a sacar la escala de re. Entonces, les puse la misma imagen y vamos a partir, que habíamos dicho que íbamos a partir desde su nota principal, que vendría a ser re. Entonces vamos a partir de aquí. Y nos dice la fórmula que avancemos un tono. Entonces, ¿dónde sería ese tono? Vendría a ser en mi. Sabemos que aquí está el obstáculo, o si no, avanzamos dos notas de distancia, 1 y 2. Entonces, la nota que sigue sería mi. ¿Ok? Entonces, ahora aquí sí les quiero explicar, porque a veces muchos nos confundimos al momento de ya comenzar con otras, a sacar las notas musicales, las escalas musicales de las otras notas del piano. Por ejemplo, estamos en mi, ¿verdad? Y nos pide la fórmula que avancemos un tono más. Entonces, ¿dónde ustedes creen que sería la nota que sigue después de mi? Vendría a ser fa sostenido. ¿Por qué? Porque la fórmula que nos decía el concepto de que un tono eran dos teclas de distancia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que ahora sabemos que las negras se convertían como obstáculos. Entonces, aquí en este caso, las blancas van a ser ese obstáculo que se va a cruzar, ¿ok? Por ejemplo, como en esta imagen que se les había explicado. Entonces, eh, vendría a ser aquí en fa sostenido. ¿Por qué? Porque un tono son dos notas de distancia, 1 y 2, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es que siempre vamos contando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así vamos a ir contando, ¿ok? Entonces, como ya estamos en fa sostenido, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nos pide ahora? Que avancemos medio tono. Ya habíamos dicho que era medio tono, una nota de distancia. Que estamos en fa sostenido y avanzamos una nota de distancia, entonces vendría a ser sol. ¿Ok? Vendría a ser sol. Aquí también les quiero explicar algo. ¿Por qué yo no puse, en vez de fa sostenido, no puse sol bemol? ¿Ok? Es porque no se pueden repetir dos notas iguales. ¿Ok? En la escala de piano no se puede repetir dos notas iguales. ¿Por qué? Porque ya al momento de que nosotros vayamos a tocar una melodía o vamos a leer una canción y con sus notas, por ejemplo, que esa nota tenga un sol natural, un acorde de sol y que al lado tenga un sol bemol, entonces después nos vamos a confundir y vamos a decir, ahora qué nota, cuál de las dos notas yo voy a tocar, ¿ok? Entonces de esa manera nosotros, por eso que yo puse fa sostenido, ¿ok? Entonces estamos en sol. Después de sol, que fue el semitono, ahora dice que avancemos un tono, que vendría a ser ahora ¿dónde? En la. ¿Ok? Porque avanzamos dos notas de distancia, 1 y 2, y cruzamos el obstáculo. ¿Ok? Después de aquello, que nos pide? Que avancemos un tono más. Entonces, que vendría a ser ese la, avanzamos un tono, vendría a ser en si. Porque sabemos una nota, dos notas de distancia, o cruzamos el obstáculo, que vendría a ser la tecla negra, y caemos en si.
¿Ok? Ahora después de esto, ¿qué nos pide? Que avancemos un tono más. Y aquí se vuelve a repetir lo que habíamos visto en esta parte de aquí. ¿Ok? Si se dan cuenta, en esta parte de aquí se vuelve a repetir. ¿Ok? Entonces, este sí, para avanzar un tono, vendría a ser ahora en do sostenido. ¿Ok? En do sostenido. Entonces están, ¿por qué? Porque yo avancé 2 notas de distancia, como dice la regla, que un tono son 2 teclas de distancia. Entonces sería 1 y 2. ¿Ok? O si no, cruzar el obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo que estamos cruzando? Esta tecla de aquí, esta tecla do. ¿Ok? Esta tecla do. Entonces, estamos en do sostenido, ¿verdad? Y ahora avanzamos medio tono, que vendría a ser a re. Y ahí terminamos con lo que es, ay, perdón, ahí terminamos con lo que es la escala de re. Si se dan cuenta en algo, la escala de re empieza con su nota principal y termina con su nota principal. De esa manera nosotros vamos a saber que realmente hicimos la fórmula correctamente. Si nosotros al terminar la fórmula no terminamos en la nota principal, quiere decir que la fórmula no la hicimos correctamente. Entonces, ahora les voy a mostrar un último ejercicio, ¿ok? Para que podamos entender ahora otras cositas para que no se les haga un poquito confuso, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la escala de mi, ¿ok? Y de ahí las otras escalas, yo les animo a que ustedes tomen un cuadernito o una hoja y escriban esta fórmula y comiencen a sacar las otras notas principales. Lo que estamos haciendo ahorita es que estamos sacando sus notas, las escalas naturales, ¿ok? Están las escalas naturales, que viene a ser do, re, mi, fa, sol, la, si, y también están las otras escalas, que vendrían a ser las escalas alterantes. Entonces también está la escala de do sostenido, la escala de re sostenido, la escala de fa sostenido, ¿ok? Entonces yo les animo a que ustedes hagan los otros ejercicios faltantes, o qué les parece si ponen en sus comentarios las escalas, la escala de sol o la escala de la, y yo voy a estar observando y yo voy a estar calificándolos. ¿Qué les parece? Entonces vamos ahora a hacer nuestro último ejercicio, que vendría a ser la escala de mi. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser la escala de mi? Entonces, ¿qué decía? Que nosotros partíamos desde la escala principal. Y la escala principal vendría a ser mi. ¿Ok? Se los voy a poner así. ¿Ok? La escala principal vendría a ser mi. Ok, ahora ¿qué nos dice la fórmula? Que avancemos un tono. Ya habíamos dicho que aquí eran 2 teclas de distancia, 1 y 2. O si no, cruzábamos el obstáculo. Entonces la nota que sigue vendría a ser fa sostenido. ¿Ok? Después nos pide un tono más. Entonces aquí hay otra cosa que yo les quiero explicar. Si nos damos cuenta, estamos en fa sostenido, ¿verdad? Y nos dice que avancemos un tono. Y avanzar un tono serían 2 teclas de distancia. Entonces, ¿dónde sería la siguiente nota que va después de fa sostenido? Vendría a ser sol sostenido. ¿Ok? Sol sostenido. ¿Por qué vendría a ser sol sostenido? Porque ahora esta tecla blanca que vendría a ser sol se convertiría en un obstáculo. ¿Ok? Así como la imagen que vimos aquí. ¿Ok? Entonces, o si no, 2 teclas de distancia, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ya como tenemos otro tono más aclarado, entonces ahora nos dice que avancemos medio tono. Entonces, ¿dónde sería ese medio tono? ¿Sería en la sostenido o en la? Perfecto, ese medio tono sería en la, porque ¿qué nos decía la regla? Que teníamos que avanzar una tecla de distancia o no cruzáramos el obstáculo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué nos pide después? Que avancemos un tono. Entonces, estamos en la, ¿y dónde sería ese tono?
en si. Perfecto, sabemos 1 y 2 teclas de distancia o cruzamos el obstáculo. Entonces después de esto nos pide otro tono más, que vendría a ser el mismo ejemplo que vimos en la escala de re. Entonces, ¿dónde vendría a ser el tono? O el paso vendría a ser en do sostenido. ¿Ok? Perfecto. Entonces, después de esto, ahora nos pide que avancemos un tono. Entonces estamos en do sostenido. Entonces aquí se vuelve a repetir el mismo ejemplo que habíamos hecho aquí cuando pasamos de fa sostenido a sol sostenido. Si nos damos cuenta. Entonces, aquí vendría a ser el do sostenido, que avanzáramos un tono, vendría a ser a re sostenido. ¿Ok? Entonces, ahora después nos pide que hagamos un semitono. Entonces ese semitono vendría a ser, como era la regla, que avancemos una tecla de distancia, que vendría a ser mi. Entonces, si se dan cuenta, comencé en mi y terminé en mi. Y eso me deja saber de que la escala que hice de mi la hice correctamente. ¿Ok? Que la hice correctamente. Entonces, de esa manera es como se sacan las escalas de piano. ¿Ok? De esa manera es como se sacan las escalas de piano. Y de estas escalas mayores parten, parten las otras escalas, las que vendrían a ser las escalas menores y los otros modos. ¿Ok? ¿De qué manera sería esta? Por ejemplo, como yo les dije que si ustedes ahí en casa, para que ustedes practiquen, puedan agarrar una hoja, una hoja y una pluma y que comiencen a sacar cada una de las escalas musicales. Entonces aquí yo les he dejado todas las escalas musicales. Yo les he dejado todas las escalas musicales. Si ustedes desean, en la descripción les voy a estar dejando un archivo PDF donde ustedes van a poder descargar esta imagen y vayan a poder estudiar y practicar. ¿Ok? Aquí en esta parte, si se dan cuenta, nosotros en los ejercicios sacamos lo que son las escalas naturales, pero aquí ya tenemos todas las escalas. La escala mayor y las escalas naturales y las escalas alterantes. Tenemos la de do sostenido, la de re bemol, tenemos la de re, la de mi bemol, la de mi, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que son todas las escalas, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que de la escala mayor partirían las escalas menores? ¿Y a qué se refiere con esto? A que cada escala mayor va a tener su escala relativa. ¿Ok? ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, que la escala de do mayor, su relativa va a ser la menor. Que la escala de sol mayor, su relativa va a ser mi menor. Que la escala de re mayor, su relativa va a ser si menor. ¿Ok? Entonces, ¿a qué yo me refiero con esto? Por ejemplo, con estas escalas naturales, viene a ser la nota principal. ¿Ok? Por ejemplo, si una alabanza o una adoración está por ejemplo, si una alabanza está en la menor, ¿ok? Una alabanza está en lo menor. Por ejemplo, me gozaré. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Entonces, si nos damos cuenta, la escala menor eh, de la menor, la escala de la menor, ¿verdad? Vendría a ser la misma de do mayor. Solo que ahora en la menor va a empezar en la. Ya no va a empezar en do, sino que va a empezar en la. ¿Ok? Pero viene a ser la misma escala. Por eso que eh, la escala mayor y la escala menor son relativas. Por ejemplo, la escala de do mayor, su relativa va a ser la menor, y la escala de la menor, su relativa va a ser la de do mayor. Y así sucesivamente con las otras notas. ¿Ok? Así sucesivamente
con las otras notas. Entonces, ¿de qué manera o en qué manera me va a ayudar estas escalas mayores? Es que nos va a ayudar a poder sacar las melodías. ¿Ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, vamos a ver unos ejercicios que les voy a mostrar. ¿Ok? Bien, entonces les voy a mostrar este otro ejemplo. Estamos en la escala de Do, que la escala de Do era Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. ¿Ok? Entonces también habíamos dicho que la relativa menor de Do, de la escala de Do, vendría a ser La menor. Y la escala entonces partiría desde La. Entonces tenemos La, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera nosotros la vamos, o para poder entender? Por ejemplo, estamos aquí en Do, ¿verdad? Entonces hay ciertas alabanzas o adoraciones que empiezan en La menor. ¿Ok? Empiezan en La menor. Entonces, quiere decir que la misma escala que estamos tocando de La menor es la misma escala de Do mayor. Entonces, a eso se refiere con las escalas relativas. ¿Ok? Entonces, si una... ¿Cómo podemos nosotros entender entonces mediante al momento de leer una canción? Es que siempre cuando nosotros buscamos una alabanza o una adoración, siempre también empiezan con la nota principal. Por ejemplo, si vemos que la estrofa empieza en Do o la introducción empieza en Do, entonces quiere decir que es la escala mayor de Do la que vamos a estar utilizando. ¿Ok? La escala mayor de Do la que vamos a estar utilizando. Entonces quiere decir que vamos a utilizar la escala de Do mayor. Y de ahí, de esa escala, de esas notas, Fa, Sol, La, Si, Do, vamos a sacar la melodía. Por ejemplo, mire, ¿qué pasaría si yo toco otra escala? Toco mi melodía en otra escala que no es la escala que yo tengo que tocar. Por ejemplo, una alabanza está en Do mayor. Pero ¿qué pasa si yo la toco en otra escala? Miren cómo se va a escuchar. ¿Sí se ven? ¿Sí ven? No se escucha bien. Entonces, si yo la toco en la escala que es la melodía, que es la escala, por ejemplo, la escala de Do, y hago mi melodía. Entonces, si se dan cuenta, de esa manera, nosotros vamos a poder jugar. Y vamos a poder acompañar en las adoraciones. Si se dan cuenta, estoy tocando las notas de la escala mayor. Entonces, si se dieron cuenta, ¿qué pasó si yo toco a lo que toqué otra escala que no era la que tenía que tocar? No se escuchaba bien. Entonces, eso es en una escala mayor. Entonces, como habíamos dicho que la relativa de la escala mayor de Do era La menor, entonces vamos con una alabanza o una adoración en La menor. Entonces, si se dan cuenta, vamos con una adoración. ¿Qué pasa si yo toco esta adoración en otra escala que no debería de tocar? Miren cómo se escucha. Se escucha feo. Pero ¿qué pasaría si yo toco en la escala que sabemos que es la misma escala de Do, solo que aquí vamos a partir de la nota La? ¿Ok? Pero es la misma escala de Do. Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo a tocar la melodía? ¿Se dan cuenta? Entonces, se escucha bonito. Entonces, de esa manera es que nosotros utilizamos las escalas. Entonces, así también utilizamos ya los otros modos.
¿Ok? De esa manera nosotros ya utilizamos los otros modos. Entonces, ahí, así es que nosotros vamos a poder utilizar las escalas y nos va a ayudar a nosotros a desarrollarnos. Espero que este video ha sido de bendición para ti y no olvides practicar y estudiar cada una de estas escalas, porque al momento que hayas estudiado cada una de estas escalas, vas a poder desarrollarte muy rápido en el piano. Yo cuando comencé a estudiar estas escalas, yo pude aprender a tocar el piano mucho más rápido de lo que yo pensé que me demoraría. Entonces, espero que haya sido de bendición. No olvides darle like, suscribirte y Dios te bendiga.